Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Miller Campos Caña, estudiante de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Escuela Profesional de Ingeniería e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAM. En esta oportunidad les voy a presentar un ejercicio del tema de distribución binomial con respecto al curso de estadística. Para empezar, bueno, les presento el ejercicio que vamos a resolver juntos en el, en el transcurso de todo el video. Entonces, empecemos. El problema dice, la probabilidad de que un aparato de televisión antes de revisarlo sea defectuoso es de 0.12. Si se revisan 5 aparatos, calcule la probabilidad de que 2 sean defectuosos, la probabilidad de que menos de 3 sean defectuosos, la probabilidad de que al menos 3 sean defectuosos, la probabilidad de que ninguno sea defectuoso y por último también la probabilidad de que alguno sea defectuoso. Entonces empecemos. Solución. Como primero vamos a identificar nuestra variable, bueno, que en este caso sería el número de aparatos defectuosos. Como siguiente nos dan ya nuestra probabilidad, que es de 0.12, y ponemos acá está la probabilidad, que es igual a 0.12. También el ejercicio nos da el valor de nuestra muestra, que es 5, y que se vendría a ser n. N representa al valor de la muestra que tenemos en este caso, que es 5. Y a partir de esto pueden calcular el valor de Q, que vendría a ser igual 1 menos la probabilidad, y reemplazando tendríamos 1 menos 0.12, que es igual a 0.88. Una vez teniendo estos datos, vamos a responder a la primera pregunta. Vamos a desarrollarlo. Entonces, para este caso, nuestra probabilidad vendría a ser cuando P, la probabilidad de que X es igual a 2. Ya. Una vez hecho esto, vamos a introducir la fórmula de la distribución binomial, que es la siguiente. La que está acá. Lo que estoy sombreando, que la probabilidad cuando tenemos un valor de X con una muestra de N y una probabilidad de P es igual a la combinación de N con X multiplicado por P elevado a la X multiplicado por Q, que representa el número de fracasos, elevado a la N menos X. Después de esto vamos a reemplazar nuestros valores que tenemos. Acá tenemos un X de 2, N que es igual a 5 y P que es 0.12. En este caso la combinación vendría a ser de 5 con 2 con la probabilidad, que es 0.12 elevado a la X, que es 2, y acá sería el valor de Q, que es 0.88. Y acá reemplazando tendríamos que N menos X sería 5 menos 2. Entonces solamente nos queda resolver. La combinación de 5 con 2 vendría a ser igual al factorial de 5 dividido entre el factorial de 2, y esto multiplicado por la diferencia de 5 y 2 y su factorial. Entonces, resolviendo el factorial se resuelve de esta manera, multiplicando desde la unidad, o sea, desde 1 hasta el valor que tenemos, en este caso que es 5, se va a multiplicar por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y de igual manera acá también. Como acá tenemos un 5 menos 2, eso nos da como resultado a 3. Tendríamos un factorial de 3. Y ahora, resolviendo los factoriales, tenemos que el factorial de 2 es igual a 2
por 1. Y el factorial de 3 también vendría a ser igual a 3 por 2 y por 1. Entonces, acá podemos simplificar desde el 3 por 2 por 1 del numerador con el del 3 por 2 por 1 con el denominador, ya que son iguales, y entonces nos reduciría el trabajo y solamente eso nos quedaría así, de la siguiente manera, que 5 por 4 entre 2 por 1, pero sin, y acá quedaría resolviendo pues 5 menos 2 que es igual a 3. Entonces acá tenemos por resultado que 5 por 4 es 20. Y acá abajo que 2 por 1 nos da a 2. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera: 20 entre 2 es igual a 10. Y si ahora introducimos todos estos valores en la calculadora, o sea, 10 multiplicado por el 0.2 al cuadrado por 0.88 al cubo, esto nos da como resultado de 0.0981. Entonces esto sería nuestra probabilidad cuando se revisen 5 aparatos, o sea, 2 aparatos de ellos sean defectuosos. O sea, tendríamos acá la respuesta. La probabilidad de que entonces la respuesta sería que la probabilidad de que 2 aparatos sean defectuosos, o sea, al momento de revisar 5, es de 0.0981. Y esto es la respuesta de la primera pregunta. Continuando con el ejercicio, ahora vamos a responder a la pregunta número 2, que es la siguiente. Nos pide que calculemos la probabilidad de que menos de 3 sean defectuosos. O sea, al momento de revisar los 5 aparatos, no haya ningún defectuoso, o sea, 0 defectuoso. También cuando haya un defectuoso y cuando haya 2, o sea, menores que 3. Entonces, esto sería la probabilidad cuando x es menor que 3. Y esto es igual a decir la probabilidad cuando x es igual a 0, como les decía, más la probabilidad de x igual a 1 más la probabilidad cuando x es igual a 2. Entonces vamos a calcular primero cuando la probabilidad de x es igual a 0. Vamos a copiar la fórmula de la distribución binomial que tenemos aquí y lo vamos a poner. Bien, acá ya tenemos la fórmula. Ahora pues nos toca reemplazar los datos que tenemos, que va a ser cuando x es igual a 0, n sigue siendo igual 5 y p también 0.12. Esto vendría a ser a la combinación pues de 5, que acá x sería 0, ya que x vale igual a 0, y el p sería 0.12 elevado a la 0.
y el valor de Q es 0.88 con n menos x. N es 5 y x es 0. Entonces, acá resolviendo de 5 menos 0, pues solamente nos quedaría que es igual a 5. Entonces tenemos la combinación de un número con 0 siempre nos va a dar como resultado 1. Si tenemos por ejemplo la combinación de 6 con 0, también nos va a dar 1, o la combinación por ejemplo de 12 con 0 también nos va a dar 1. Entonces esto sería igual a 1. Y sabemos también acá lo que es 0.12 elevado a la 0, sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y entonces esto solamente nos quedaría resolver lo que es el 0.88 a la quinta y luego multiplicarlo por 1 por 1. Si introducimos estos valores a la calculadora, tendremos por resultado que nos da igual a 0.5277. Bueno, esto sería la probabilidad cuando x es igual a 0. Ahora calculemos cuando es igual a 1, cuando x es igual a 1. Entonces haremos lo mismo, seguiremos el mismo paso. Acá ya tenemos la fórmula, entonces vamos a reemplazar los datos para la fórmula. En este caso x ya no sería 0, vendría a ser igual a 1. Y acá sería la combinación de 5 con 1 elevado, o que diga multiplicado por 0.12 elevado a la 1, y esto también multiplicado por 0.88 elevado a la 5 menos 1. Entonces seguimos resolviendo, y acá tendremos que la combinación de 5 con 1 nos da, o es el factorial de 5 dividido entre el factorial de 1, y esto multiplicado por la diferencia de 5 y 1 y su factorial. Y acá tendríamos que 5 menos 1 es igual a 4. Entonces si seguimos resolviendo, acá tendríamos que 5 menos 1 es igual a 4. Solo tendríamos 5 factorial dividido entre el factorial de 1 y con el factorial de 4. Entonces resolviendo este factorial, sabemos que ya es multiplicar desde la unidad hasta el valor. O sea, 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Acá tendríamos que el factorial de 1 solamente es 1, y el factorial de 4 sería pues multiplicar 4 por 3, por 2 y por 1. Entonces aquí podemos simplificar el 4 por 3 por 2 por 1, tanto en el numerador como en el denominador, ya que son iguales, y solamente nos quedaríamos con 5 entre 1. Como sabemos, 5 entre 1 nos da a 5. Nos da 5 entre 1, nos da 5. Ahora, introduciendo estos valores a la calculadora, tendríamos que por resultado nos daría lo siguiente: 0.3598. Esto sería la probabilidad cuando x es igual a 1. Ahora tenemos que calcular cuando x es igual a 2. Si copiamos la fórmula, tendríamos, ahora en este caso el x también vendría a ser a 2, con la combinación de 5 y 2, esto multiplicado por 0.12 elevado al cuadrado,
y 0.88 con 5 menos 2. Cinco menos 2 tendríamos que es igual a 3. Si nos damos cuenta, esta parte ya la habíamos calculado en el problema anterior, cuando x es igual a 2. Estaba acá. Y nos dio por resultado que es de 0.0981. Ya, una vez, ahora solo nos queda sumar todas las probabilidades cuando la probabilidad es igual a 0 y cuando la probabilidad es igual a 1 y también cuando es igual a 2. Entonces aquí tendríamos, reemplazando el valor de la probabilidad cuando es igual a 0, tenemos 0.5277 con la probabilidad cuando x es igual a 1, que es de 0,3598, y la probabilidad cuando x es igual a 2. Sumando estos tres valores tenemos por resultado que la probabilidad es igual de 9,856. Y eso sería el resultado para la pregunta. Entonces, la probabilidad de que entonces la probabilidad de que menos de 3 aparatos sean defectuosos es de 0.9856. Y esto sería la respuesta a la pregunta número 2. Para la pregunta número 3 tenemos lo siguiente. Dice, la probabilidad de que al menos 3 sean defectuosos. Vamos a copiar esta pregunta para desarrollar acá. Entonces nos está preguntando la probabilidad de que al menos 3 aparatos, o sea, sean defectuosos al momento de seleccionar 5. Entonces tenemos lo siguiente. Nuestra probabilidad sería igual a la probabilidad cuando x va a ser mayor igual que 3, y esto va a ser a 1 menos la probabilidad cuando x va a ser menor o igual que 2. Entonces acá tenemos que calcular la probabilidad cuando sea menor o igual que 2, o sea, cuando x es 0, cuando x es 1 y cuando x es 2. Entonces aquí tendremos que la probabilidad cuando x es menor o igual que 2 va a ser igual a la probabilidad cuando x es igual a 0 más la probabilidad cuando x es igual a 1 más la probabilidad cuando x es igual a 2. Entonces tenemos que calcular para cada uno de estos sus probabilidades y luego sumarlas. Pero si nos damos cuenta, esta parte lo hemos calculado en la pregunta anterior, que es la pregunta 2. Está acá. Cuando la probabilidad cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 2. Y entonces esto nos salió por resultado que teníamos una probabilidad de 0.9856. Como es lo mismo, como acá tenemos lo mismo, entonces vamos a reemplazar los valores de cada uno de estos
cuando la probabilidad, cuando es 0, nos salió que es 0.5277. Y cuando la probabilidad para x1 como valor 1 nos salió que es de 0.3598. Y para la probabilidad cuando tenemos de un x igual a 2, tenemos como resultado que es de 0.0981. Entonces, sumando estos tres valores nos da por resultado 0.9856. Una vez teniendo este valor de la suma de las probabilidades cuando x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3, lo vamos a reemplazar en la primera parte que pusimos, cuando la probabilidad de x mayor o igual que 3 es igual a 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 2. Entonces aquí lo vamos a reemplazar por 0.9856. Y esto nos da como resultado que es 0.0144. Y esto sería nuestra probabilidad. Entonces la respuesta sería la probabilidad de que al menos 3 sean defectuosos es de 0.0144. Para la pregunta número 4 tenemos lo siguiente. Nos pregunta la probabilidad de que ninguno sea defectuoso, o sea que ningún aparato sea defectuoso al momento de seleccionar 5 aparatos de televisión. Entonces esto sería a tener, como dice que ninguno sea defectuoso, o sea ninguno se refiere cuando x en este caso tomaría un valor de 0, o sea 0 aparatos defectuosos, x igual 0. Entonces, pero si nos damos cuenta acá en el ejercicio, ya también habíamos calculado en el ejercicio anterior, habíamos calculado cuando la probabilidad de x igual a 0 utilizando la fórmula de la distribución binomial. Entonces aquí tenemos por la fórmula la distribución cuando tenemos de un valor de x, un valor de n y un valor de p, esto es igual a la combinación de n con x multiplicado por la probabilidad elevado a la x, y a su vez también multiplicado por el valor de q, número de fracasos, elevado a la n menos x. Reemplazando, tenemos que esto es igual a la combinación de 5 con 0 multiplicado por 0.12 elevado a la 0, y acá 0.88 elevado a la 5 menos 0. Y resolviendo tenemos por resultado que nos da la probabilidad de 0.5277. Entonces acá tenemos que la respuesta para esta pregunta es la probabilidad de que ninguno sea defectuoso .5277. Entonces para la última pregunta tenemos que la pregunta 5, la probabilidad de que alguno sea defectuoso. Cuando se dice la probabilidad de que alguno sea defectuoso, o sea, se refiere que en este caso nuestro valor de x va a tomar los valores de 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, cuando la probabilidad se dé de 1 y de 2 y de 3 y de 5, 3, 4 y 5.
Entonces esto sería igual, es decir, la probabilidad de x es igual a 1, a 2, 3, 4 y 5. Y esto es igual también a decir 1 menos la probabilidad por el complemento, que vendría a ser, por ejemplo, cuando no haya ni un aparato defectuoso, o sea, cuando x es igual a 0. Entonces tenemos acá que acá al momento de la probabilidad cuando x igual a 0, que ya lo habíamos calculado, esto es igual a, acá tenemos cuando que hemos hecho de antes en el ejercicio número 4, que es de 0.5277. Ahora este valor lo vamos a reemplazar acá en la primera parte que pusimos. Acá 0 sería 1 menos 0.5277, y eso nos da por resultado que la probabilidad cuando alguno sea defectuoso es igual a 0.4723. Entonces 0.4723 vendría a ser la probabilidad de que algún aparato sea defectuoso. Vamos a poner la respuesta, es entonces la probabilidad de que alguno sea defectuoso, o sea, algún aparato de televisión sea defectuoso, es de 0.4723. Entonces esto sería la respuesta para la pregunta número 5. Bien, hemos llegado al término de este video y espero que este video haya sido de buen provecho para todos ustedes, y nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.